Ahora sí, estamos en vivo. Muy buenas tardes, buenos días, depende de dónde estés. Soy Miquel Nadal y vamos a empezar este live hablando de uno de los temas que más nos preocupa ahora mismo y es la organización. En este caos que vivimos cuando estamos en las casas y al final tenemos un montón de cosas por hacer, hoy hablaremos de cuáles son esas 5 claves, anótate bien esas 5 claves de las personas más productivas y organizadas del mundo. Oye, ¿te unes a esto? Que sepas, de acuerdo, que esto que estamos haciendo ahora también será grabado en el canal de YouTube, así que podrás acceder más tarde cuando tú lo desees. Así que me encantaría que te unieras, de acuerdo, a la comunidad de YouTube, sobre todo para que cada vez seamos más, que podamos llegar este mensaje a muchas más personas. Y hoy hablaremos del mundo de la organización, que seguro que te va a interesar. Pero si quieres saber esas 100 conferencias que han sido publicadas también en el canal de YouTube y sobre todo quieres indagar más sobre neurociencia y productividad personal, pues que sepas directamente, de acuerdo, que van a ser subidas al canal de YouTube, en el cual me encantaría que te unieras. Así que tanto las personas de LinkedIn, sí, como las personas de Facebook, ahora mismo, de acuerdo, les voy a pasar aquí el link para que puedan acceder, de acuerdo, y unirse a la comunidad de YouTube y que cada vez, de acuerdo, vamos a sumar esas 1000 personas que ya somos, así me encantaría, de acuerdo, contar contigo también. Dicho esto, de acuerdo, si te parece, hacemos 30 segunditos y empezamos ya con el tema de hoy, que es 5 claves, 5 hábitos de las personas más organizadas del mundo. ¿Quieres ser tú también una de ellas? Pues nada, espérate un poquito, de acuerdo, 30 segundos de nada, menos de un comercial y en nada estamos aquí. Así que hasta ahora, de acuerdo, chao, chao, chao. Perfecto, ahora sí, estamos listos, ¿de acuerdo? Para empezar este nuevo live. Ya sabes que me encanta hacer pequeñas masterclasses que sean prácticas, aplicables y que puedas sacar todo el jugo posible para que lo puedas practicar. Hoy venimos a hablar de la organización personal y es un tema muy complejo de definir porque ¿qué significa ser una persona organizada? Al principio cada uno tiene un ideal sobre qué debería ser, pero fíjate que si entramos en ese ideal, cada uno te dirá una cosa distinta. Así que yo te lo pregunto directamente, para ti, ¿cuáles son las mejores claves de una persona organizada? ¿O qué crees, de acuerdo, que son las partes fundamentales que una persona organizada debería tener? Bienvenido, bienvenida a este nuevo live, de acuerdo, que estamos aquí en LinkedIn y en Facebook. Saludos a toda la comunidad. Gracias de verdad por compartir este espacio. Soy Miquel Nadal, especialista en neurociencia y productividad personal y hoy hablaremos, de acuerdo, de uno de los temas principales cuando hablamos de gestión del tiempo, manejo del tiempo y todo lo que tiene que ver con la productividad personal. Y es justamente esta palabreja, de acuerdo, la organización. Es que debería ser más organizado, hay que organizarse mejor, pero todo esto, ¿qué significa exactamente? Porque no está claro, porque para unas personas significará como un reproche, para otras es una capacidad de mejora, para otras simplemente la organización tiene que ver, de acuerdo, con un tema de orden, que fíjate que orden y organización no son lo mismo. Lo primero que me gustaría decirte es que orden al final tiene que ver con una clasificación que tú eliges, por ejemplo, orden alfabético, orden de colores, pero en cambio una organización es un sistema al cual tú le atribuyes sentido. Sí, repito esta afirmación porque es muy interesante, es un sistema al cual tú le atribuyes un sentido. Y este sistema, de acuerdo, no tiene por qué ser compatible con todo el mundo. A veces pensamos que nuestro propio proyecto de organización es el mejor de todos y eso está bien, porque al final el que mejor funciona es aquel que tú utilizas, pero el resto del equipo no quiere saber nada de ti porque al final considera que eres demasiado meticuloso, que al final quieres tenerlo todo súper controlado y eso no siempre es pragmático. Al final que, como ves, la organización es algo muy, muy, muy personal, que cada persona lo puede hacer a su manera y seguramente estás en toda tu razón. Al final estás totalmente de acuerdo con lo que haces porque si tú no crees en tu sistema de organización, ojo, cuidado, de acuerdo, tenemos aquí un problema. Así que doy la bienvenida a todas estas personas, de acuerdo, que están escribiendo tanto en Facebook como en LinkedIn, también a las que han escrito su mensaje. Oye, preséntate, de acuerdo, a las personas que estáis aquí, preséntate, de acuerdo, de dónde nos estás viendo, qué interés tienes en la productividad personal, ¿te interesa este mundo, no te interesa, de acuerdo, este mundo? Entonces me encantará también saber tu opinión y, por supuesto, súper contento de que estés aquí participando este pedacito de tiempo que me estás brindando, porque sé que al final tienes muchísimas cosas que hacer. Y el hecho de que estés aquí compartiendo conmigo, pues me encanta porque así seguramente saldremos más fortalecidos los dos. ¿Te parece bien el trato? Perfecto, pues vamos a hablar, como decíamos antes, de productividad y organización del tiempo y primero saludo aquí a Yaritza, ¿de acuerdo? Que nos hacía una breve introducción, que está en Connecticut, fantástico, qué bueno, oye, que nos vean desde tan lejos también. Perfecto, María Manzano también nos deja un mensaje, buenos días María, ¿cómo te encuentras? Saber qué es lo importante y en qué orden de prioridad. Perfecto, hoy veremos algunas cosas sobre este tema, ¿de acuerdo? Así que me encanta que ya me estéis aquí planteando algunos temas, avanzando ya en algunas otras cosas, porque justamente hablaremos de qué significa ser una
persona productiva. Pero oye, antes de nada, de acuerdo, decirte que esta semana publiqué una mega guía, de acuerdo, que es bastante extensa, es decir, que requiere bastante tiempo, pero lo puedes leer por fascículos, por partes. Y justamente hablaba de los 5 hábitos que una persona productiva y organizada debería tener. De hecho, aquí te planteo los 5 hábitos de las personas más organizadas del mundo. Ahí es nada, ¿de acuerdo? Sé que es un reto ya mayúsculo, gigantesco, así que te voy a pasar el link, ¿de acuerdo? Para que lo tengas y entonces me encantaría de verdad que pudieras leer este artículo porque la verdad es que está muy completo. También lo puedes encontrar en la misma descripción de este live. En la parte superior verás que donde hay más, ¿de acuerdo? Al nivel informativo, que sepas que tienes ahí toda la información. Te paso el artículo tanto en LinkedIn y ahora lo pasaré para toda la comunidad también de Facebook. Aquí hay un artículo, de acuerdo, muy extenso donde te hablo de estas 5 claves y algunas cositas más también que deberías saber sobre qué consiste la planificación y la organización a nivel personal. Es un artículo que no te tienes que perder y de hecho te lo dejo aquí para que lo puedas guardar, leer en otro momento o cuando tú quieras. Al final faltaría más, ¿no? Este artículo te va a gustar porque está muy definido, de acuerdo, cuáles son aquellos pasos imprescindibles de las personas organizadas. Dicho esto, de acuerdo, ahora sí vamos a entrar en materia. Tengo una presentación preparada para ti, pero por supuesto la idea es que tú tengas tu arsenal de preguntas, si hay alguna duda, alguna cuestión que te gustaría resolver y mientras tanto te dejo esta vocecita exterior de, oye, ¿y para ti cuáles son las estrategias o los trucos mejores que funcionan a nivel de organización personal? Porque Miquel Nadal te puede contar lo que tú quieras, te puede contar 1000 historias, pero si tú no estás de acuerdo o las que has probado tú de acuerdo no te terminan de funcionar, aquí no hay nada que decir, seguramente tengas toda la razón del mundo. Así que si me presentas, de acuerdo, si me dejas nada 30 segundos, preparamos esta masterclass, esta presentación y oye, quédate aquí, de acuerdo, porque esto está a punto de empezar y te voy a desvelar estas 5 claves y por supuesto te voy a dar soluciones prácticas para que también puedas aplicar. Te unes a esta conversación, prepara tus preguntas, de acuerdo, porque dejaremos un espacio final o mientras tanto para poder contestar algunas de tus preguntas. Dicho esto, de acuerdo, vamos allá y en 30 segundos empezaremos esta presentación. Hasta ahora. Ahora sí, ya estamos listos. Vamos a empezar con esta breve masterclass, ¿de acuerdo? Como bien sabes, estamos en LinkedIn y en Facebook en directo. Yo soy Miquel Nadal, especialista en neurociencia y productividad personal. Y hoy estoy aquí, de acuerdo, comentando cuáles son las claves de las personas organizadas. Además, te acabo de compartir contigo un artículo donde desgrano estos mejores trucos de todos. Tienes ahí pelos y señales de pe a pa, ¿de acuerdo? Para que tengas todos los datos que necesitas para ser una persona productiva. Y dicho esto, ahora sí, sin más dilación, vamos a compartir la pantalla, ¿de acuerdo? Y quiero presentarte esta pequeña super masterclass, ¿de acuerdo? Conferencia, que quiero además, ¿de acuerdo? Que si tienes alguna duda o alguna pregunta me lo plantees y yo estaré encantadísimo, ¿de acuerdo? De poder compartirlo. Así que dicho esto, ¿de acuerdo? Ahora si me permites un segundo, voy a compartir. Ahora tenemos aquí un momento de... Está ahí el directo, a ver si funciona, si no funciona, parece ser que sí, perfecto, muy bien, creo que ya puedes ver mi pantalla. Ahora lo vamos a hacer un poquito más grande, a ver si podemos por aquí, pim, pam. Listo, de acuerdo, vamos allá. ¿Cuáles son estos 5 hábitos de las personas más organizadas del mundo? Antes de nada, de acuerdo, en el chat, indícame, de acuerdo, cuáles son, crees, aquellos hábitos imprescindibles de las personas organizadas. Y fíjate que todo el mundo quiere ser más organizado siempre, es decir, si a alguien le preguntas, oye, Claudia, oye, Juan, oye, Ramón, ¿quieres ser un poquito más productivo? Todo el mundo te va a decir que sí. Pero en cambio, si le preguntas a alguien cuándo vas a empezar, cuál será el siguiente paso que vas a hacer para ser más productivo, nadie sabe muy bien por dónde empezar. Bueno, tener una lista, tener un proyecto, un sitio donde almacenar cosas, bueno, sí, esto está bien, pero no sé si es suficiente para ser una persona súper organizada. Así que vamos a ver, de acuerdo, estos 5 hábitos y ahora te voy a presentar rápidamente un poco el menú del día, un poco el índice para que veas las cosas básicas que vamos a hablar y los 3 puntos principales, 3 áreas que vamos a ver hoy. La primera de todas, de acuerdo, tiene que ver en organización. Sí, te hago esta pregunta porque la palabra organización está muy manida, se utiliza muchísimo, pero tengo que serte franco, tengo que serte muy sincero. Nadie sabe exactamente qué es esto de organización. Antes te he puesto un ejemplo sobre lo que puede ser, pero fíjate que a nivel práctico esto no siempre es tan sencillo. De hecho, en muchas empresas me encuentro que la gente quiere organizarse mejor y organizarse mejor al final significa poner una herramienta. Una herramienta al final está muy bien, ¿no? Un planificador, una agenda, un Trello, una Asana, un Monday, todo esto está muy bien. Pero fíjate que al final el organizador está muy bien, pero después si la gente no conoce el sistema, no tiene ningún sentido. Así que la organización sería este primer punto, definir un poco qué significa. Después entraremos en estos 5 hábitos que quiero compartir contigo
Y por último, de acuerdo, como bien sabes, me gusta terminar con unas reflexiones prácticas, un poco para entender hacia dónde va todo esto y también para lanzarte algunos mensajes venideros de próximas conferencias que haremos aquí y que, por supuesto, me encantaría que tú unieras también. Oye, ¿te parece interesante esto? ¿Sí? ¿Vamos al lío ya? Perfecto, pues vamos al primer punto, de acuerdo, que es la organización, y quiero empezar, de acuerdo, con una frase. Esta frase final es propia y simplemente dice que menos listas de tareas para mañana y más tareas listas para hoy. De hecho, la organización, en cierta manera, es el sistema que te hace que sientas que estás avanzando, sientas que realmente lo que estás haciendo vale la pena. Esa sensación extraña que tienen muchas personas, y es que llegan a las 8 de la noche, a las 8 de la tarde, y dicen, no, es que no sé, llevo todo el día trabajando, haciendo un montón de cosas y no me ha cundido nada, no me cundió el tiempo. ¿Por qué puede ser eso? ¿Qué es lo que pasó? Entonces, justamente lo que veremos es por qué te pasa todo esto y, más allá de esto también, qué puedes hacer tú para implementar esos hábitos de una persona organizada. Así que ya está bien de listas de tareas para mañana, la idea es que hagas cosas para hoy y eso realmente es lo que te garantiza esa organización. Vamos a crear ese sistema con significado, como decíamos antes. Entonces, vamos allá de acuerdo con el siguiente punto, y es que en general cuando hablamos de organización y la gente piensa en organizarse, de acuerdo, es porque hay algo que no sale bien. Algo que, por ejemplo, hay un pequeño problema, hay una especie de proyecto que no sale bien, un proyecto, la gente quería hacerlo la semana que viene y resulta que no pudimos hacerlo, hay una tarea que había que presentar la próxima semana y una persona, de acuerdo, no cumplió, o simplemente, de acuerdo, ha sido porque nadie sabía lo que tenía que hacer, no estaba anotado en ningún sitio y eso generó muchísimos problemas de organización entre el equipo y finalmente hubo un problema. El tema es que cuando algo no funciona bien, muchas veces algunos responsables lo que dicen, mira, yo creo que tengo la solución y lo que hay que hacer es lo que ves en pantalla y es hay que organizarse mejor. ¿Hay que organizarse mejor? Claro que sí, porque esta es la gran frase. Pero claro, esto a nivel práctico, a nivel de sentido, yo no sé muy bien qué significa. Porque ¿qué significa exactamente hay que organizarse mejor? Hay que buscar herramientas nuevas, hay que hablar más, hay que darles más comunicación, es decir, hay muchísimos problemas. Entonces, nos podemos referir a muchísimas cosas, como por ejemplo las que vamos a ver ahora. Una de ellas, de acuerdo, puede ser, por ejemplo, la comunicación, como decíamos antes, es que yo te envié esto por correo, pero no lo vi, resulta que lo marqué como leído sin fijarme y no marqué esa tarea que me habías dicho, de acuerdo, en mi lista de tareas. Esto puede ser un problema de comunicación. Otro problema de comunicación habitual es que en una reunión la gente asigne diferentes tareas, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, etcétera, etcétera, y después la gente se va con las tareas en la cabeza y por lo que sea, de acuerdo, cuando tú vuelves a tu computadora, a tu ordenador, después vas a anotarlo y ya no te acuerdas muy bien de lo que te dijeron. Entonces, a partir de aquí, aquello que tenías que hacer resulta que no lo haces y finalmente terminas por no haciendo. Esto también es un problema de comunicación porque nadie anotó esa tarea en un sitio concreto, compartido, donde todo el mundo lo pueda ver. Así que esta es una de las principales fallas, de acuerdo, que encontramos dentro del mundo de la comunicación. Y fíjate que aquí no hablamos de organización, hablamos de que los sistemas de este caso de comunicación, es decir, cómo planteamos y cómo transmitimos el mensaje, no están claros o simplemente, de acuerdo, no se utilizan del todo bien. Otro punto, de acuerdo, es el mismo liderazgo. A veces pasa, de acuerdo, que hay que organizarse bien y alguien tiene que hacer algo, pero resulta que el propio líder no se implica, no se inmiscuye en el proyecto. Es como que da igual, al final este proyecto si hay que hacerlo ahora o hay que hacerlo mañana, pues no importa, lo podemos hacer la semana que viene y ya está. Este problema de liderazgo al final tiene muchísimo que ver, de acuerdo, con esta organización. Y es que a veces, de acuerdo, esa persona, por un tema de, no sé, motivación propia, puede ser a veces, porque no le interesa lo que está haciendo, porque simplemente está liderando un equipo que a lo mejor no tiene ningún interés en hacerlo, podría ser. Entonces, fíjate que aquí ya no hablamos tanto de un problema de organización, de productividad personal, sino que tiene mucho más que ver en que la persona que es responsable de que ese proyecto funcione simplemente pues, ha prescindido del tema. Esto no me interesa, pues mira, ya que lo hagan otros, ¿de acuerdo? Yo al final me voy a espabilar con lo mío, ya tengo suficiente con lo mío para tener que mandar a otras personas. Seguramente te has encontrado con un caso así. Más cosas, de acuerdo, puede ser una propia negligencia, en el buen sentido de la palabra. No todo el mundo, de acuerdo, lo hace para putear al resto, es decir, para decirle, oye, vigila lo que tienes que hacer, ¿no? Al final, fíjate que cuando decimos esto, ¿no? El tema de negligencia, nos referimos sobre todo a que esa persona, pues, no fue consciente de que tenía que hacer eso o no quería hacerlo, ¿de acuerdo? Una cosa que a veces puede ser consciente o no consciente, pero eso puede pasar y eso no tiene tanto que ver con organización. A veces puede ser simplemente por desidia, porque no te interesa, como decíamos antes, o simplemente porque se te pasó, hubo un pequeño error o alguna cosa no estaba dentro del sistema y a esa persona directamente se le olvidó. Así que, evidentemente, la organización puede ayudar, pero a veces la negligencia tiene que ver mucho más con la persona que el propio sistema de organización. Más temas, de acuerdo, es el seguimiento.
la persona responsable o la persona que supuestamente está supervisando, ¿de acuerdo?, esa organización, resulta que finalmente no hizo ese seguimiento. Al final le envió un correo diciendo, oye, revísame el producto este cuando puedas o revísame la presentación cuando puedas. Yo le envié tranquilamente el correo, ¿de acuerdo?, a ver qué pasa, y la otra persona, por lo que sea, tuvo un pico de faena o simplemente vio, ¿de acuerdo?, que no tenía tiempo para ello y decidió simplemente no hacerlo, y como la otra persona no hizo seguimiento, pues ahí se acabó el tema. Entonces esa tarea nunca se hizo. Esto es importante, ¿de acuerdo?, porque el seguimiento al final hay que marcarse una pauta. Yo recomiendo siempre que si tú eres una persona responsable, es muy interesante, ¿de acuerdo?, que el seguimiento lo tengas en una carpeta de correo para saber qué correos has asignado a otras personas, sobre todo para saber, ¿de acuerdo?, lo que has asignado y hacer seguimiento sobre ello. Más que nada porque al final te incumbe a ti. Tú eres el último responsable de ese tipo de tarea, por lo tanto, si la tarea no está hecha, al final el que va a pringar, ¿de acuerdo?, el que le van a machacar eres justamente a ti. Así que es muy importante hacerlo. Más cosas, ¿de acuerdo?, que puede significar la mala organización o hay que organizarse mejor. Fíjate que esta frase final es súper abstracta, por lo tanto, a lo mejor no estamos hablando tanto de organización. Nos referimos más bien a la herramienta. Es que, ¿sabes qué, Miquel? No tenemos una herramienta realmente para compartir tareas. Bueno, al final cada uno hace lo que quiere. Uno lo envía por WhatsApp, el otro lo envía por Teams. El otro día yo me descargué una herramienta, un Trello también, me recadé una Asana, un ClickUp, un Drive, lo que sea, y resulta que al final pues no había ni manera. Es decir, simplemente esta herramienta pues no funciona. La gente no la utiliza, etcétera, etcétera. Claro, todos estos problemas, esto que estás viendo ahora, ¿de acuerdo?, como puedes ver, al final está bien, pero nos estamos centrando en la herramienta, no en un problema de organización. Herramientas hay muchísimas en el mercado. Esto ya sabes que a mí me lo habrás escuchado millones de veces. La herramienta es lo más secundario de todo. Lo más importante es la metodología, así que seguramente esto no sea lo más importante a la hora de organizarnos. Otra cosa, de acuerdo, tiene que ver en la propia estructura y la gestión del equipo. Si es un equipo que no funciona, que no hay comunicación, como decíamos antes, que no hay cohesión, que no hay ningún tipo de acuerdo de amistabilidad, por decirlo así, de amigabilidad, la gente pues no se relaciona, prácticamente las tareas son todas individuales, las cosas que hay que hacer solo son muy puntuales a nivel de equipo. Entonces, como no hay esa cohesión, como no hay esa comunidad, al final lo que se genera es que la gente, pues bueno, da igual, no nos tenemos que organizar para qué, si al final cada uno trabaja para sí mismo. Como yo trabajo para mí, pues me da igual lo que haga el resto del equipo. Eso también sería un punto importante. Después tenemos el tema de la estrategia. Y aquí sí que es verdad, de acuerdo, que cuando hablamos de estos temas y nos referimos a estrategia nos referimos a cuál es el objetivo común, de acuerdo, cuáles son las pautas para conseguir lo que nos queremos conseguir. Es decir, todo eso, toda esa pensada, todo ese diseño de lo que queremos llegar a conseguir, quién lo diseñó, es decir, al final puede ser un error de estrategia y no un error de organización también. A veces pensamos que es un tema de organización cuando realmente es que la estrategia no está clara, porque, por ejemplo, hay gente que no sabe muy bien qué está haciendo en ese equipo, a quién está ayudando, a qué tipo de cliente realmente le está haciendo la vida mejor. Simplemente está trabajando en un micro objetivo, a veces en una jaula, de acuerdo, de 4 paredes, que no sabes muy bien lo que hay, de acuerdo, sacadme de aquí, y esa persona realmente no tiene un contacto con el exterior, con el cliente, con el proveedor, para saber si realmente lo que está haciendo está ayudando de verdad a otras personas. No hay una estrategia clara, entonces la persona no percibe realmente cuál es el sentido de su trabajo. Y un último punto, de acuerdo, que podría ser, y para mí este es el más importante, es la metodología. Y aquí sí que realmente, de acuerdo, el sistema tiene mucho que ver. Y aquí es cuando entramos ya más en organización. Y fíjate qué importante es todo esto. Así que, para ti, de acuerdo, cuando piensas en organizarte mejor, ¿en qué estás pensando? Y te lo pregunto directamente para que lo me anotes en el chat también. Oye, ¿en qué estás pensando habitualmente cuando piensas en esto? Es decir, cuando piensas en hay que organizarse mejor, ¿cuál es la primera cosa que te viene en la cabeza? Es decir, ¿cuál es el primer proceso que deberíamos cambiar que te viene ahora mismo en la cabeza? Y seguramente son muchos, ya lo sabes, al final esto puede cambiar radicalmente. Así que, una vez dicho esto, ahora sí vamos a entrar en los hábitos y a partir de aquí vamos a por el primero de todos. Gestión de expectativas. Es que yo pensaba que ser organizado significaba esto, es que yo pensaba que la organización significaba lo otro. Fíjate que al final, cuando tú te organizas y quieres ser productivo, lo que estás haciendo es una gestión de expectativas. ¿Qué es lo que quieres conseguir realmente? Porque cuando alguien es productivo, y por ejemplo en la empresa o fuera de la empresa, es porque lo que quiero hacer es el máximo tiempo de cosas para poder llegar a otras cosas, a más objetivos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es un punto importante que el tema de la gestión de expectativas quede claro desde el principio. Hay equipos, ¿de acuerdo?, que hay gente que quiere realmente conseguir lo máximo, porque quiere ascender, porque quiere conseguir lo máximo en la empresa. Entonces, tiene muy claro que aprovechar el tiempo le permitirá, de acuerdo, ir a la cima, ir a lo máximo que pueda aspirar en la empresa. En cambio, si eres una persona emprendedora o eres un consultor propio, también sabes que ser productivo te permitirá, por ejemplo, pasar más tiempo con tu familia, poder llegar a otros clientes, llegar a crecer o escalar tu negocio en el caso de que sea posible. Fíjate que hay muchísimas alternativas, así que el primer hábito importantísimo de las personas organizadas es
Gestión de expectativas. A veces tenemos expectativas que son muy locas, ¿de acuerdo? Pensando que podemos hacerlo todo en un día, nos flipamos, etcétera, etcétera. De hecho, nuestro cerebro es tremendamente pesimista en casi todo, pero en cambio hay una cosa que somos tremendamente optimistas y es en la planificación optimista del tiempo. De hecho, hoy en día sabemos, de acuerdo, que las personas, para que te hagas una idea, de acuerdo, somos entre 5 y 7 veces más optimistas cuando gestionamos el tiempo de acuerdo al futuro, cuando pensamos en lo que podemos llegar a hacer la próxima semana. Así que ahí es nada, ¿de acuerdo? Gestión de expectativas es un punto súper importante. Vamos a ver, ¿de acuerdo?, qué es lo que hay que hacer detrás, qué es lo que hay detrás de la gestión de expectativas y 3 cositas rápidas, ¿de acuerdo?, que puedes hacer también para gestionar mejor esas expectativas. La primera de todas es honestidad personal. ¿En qué punto estás ahora? Si eres una persona caótica, que te cuesta muchísimo organizarte, no tiene ningún sentido que te plantees mañana utilizar las mejores herramientas de gestión de proyectos. Tienes que empezar por algo muy sencillo y reconocer que ahora mismo estás en un punto de tu vida en el cual la organización no era lo más prioritario, no era lo más importante. Entonces, yo creo que es interesante empezar de forma gradual para que no aburras la organización. De hecho, yo en mis talleres me acuerdo mucha gente que intenta hacer un cambio radical de las cosas, ¿no? Pues ya está bien, no quiero ser una persona tan desorganizada, tan caótica. Al final lo que quiero hacer es conseguir ser la persona más organizada del mundo. Cuando pasa eso, al final intentamos cambiarlo todo prácticamente a 180 grados, como si fuera esto el gran cambio radical de nuestras vidas. Y esto no suele funcionar por muchos motivos, y es que al final la gente quiere cambios graduales, porque el cerebro, cuando son cambios bruscos, automáticamente va a decir, error, esto no funciona así, no lo debemos hacer de esta manera, al final gradualidad, porque si no mi cerebro un poco se atolondra, ¿de acuerdo? Al final le pasan demasiadas cosas, así que importante, reconocer en qué punto estás ahora, porque si ahora mismo no te organizas nada, no tienes ningún tipo de sistema, saber y ser consciente de que realmente al final con pequeños pasos puedes ver grandes ventajas. Lo más importante es que lo pruebes y a partir de aquí tú mismo decidas si vale la pena o no. Otro punto de acuerdo es el significado atribuido que le das tú a la productividad. Y eso, fíjate que cuando hablamos de productividad es una de las palabras más prostituidas del mundo. Al final, cuando hablamos de productividad pensamos en algo realmente para ser más productivo, para trabajar más para otro, para que otro consiga resultados. Y la productividad es verdad que es una palabra que ya sabemos que al final se podría traducir por muchas otras, que si efectividad, sí, eficiencia, eficacia, y todos tienen sus matices, es verdad. Pero al final nos referimos a algo muy práctico y es que me encantaría, de acuerdo, que con el tiempo que le estoy empleando a una cosa, pues pueda decidir o dedicar los mínimos recursos posibles y además acertar dentro de lo que cabe, que eso ya es lo más complicado de todo. Así que hay que darle un significado a por qué quieres ser productivo. Me encuentro muchas veces en los cursos abiertos y en cursos de empresa que al final la gente quiere ser productiva porque sí, porque alguien le dijo que tenías que ser productivo, porque es lo más importante que tienes que hacer ahora mismo. Si no eres productivo no vales nada, si no eres productivo no serás una persona de provecho. Y creo que esto al final no tiene ningún sentido. Al final la productividad tiene que tener un sentido atribuido, es decir, tienes que entender por qué lo estás haciendo. Porque si no, al final lo vas a desistir, lo vas a desistir sí o sí. Fíjate cuántas veces estamos haciendo listas, al final las hacemos infinitas sin ningún tipo de sentido y cuando hace 2 o 3 días que haces listas y ves que tienes 50 o 60 ítems en un mismo sitio, pues obviamente al final lo que pasa es que no tienes tiempo de nada. Así que es muy importante este punto porque el significado que le damos a la productividad es el primer punto para poder avanzar. Sin significado, al final estaremos haciendo una tarea más, que esto no lleva ningún tipo de ventaja para ti, ningún tipo de ventaja competitiva, así que ya lo sabes, dale sentido a la productividad. Y un siguiente punto, de acuerdo, piensa en los deseos y en los anhelos que te mueven. Sí, este punto es muy importante, de verdad, esto es de lo más crucial que existe. Piensa en los anhelos y en los deseos que te mueven. Al final, la productividad en sí solo es un método, es el cómo. Lo más importante, de acuerdo, es qué es lo que te está moviendo. Y fíjate que al final los deseos humanos son muy primitivos, son muy básicos. Los deseos humanos al final son 4, 5, 6. Es verdad que la psicología los define entre 8 y 10, dependiendo de la corriente, pero es verdad que al final hablamos básicamente de seguridad psicológica, de amor, de abundancia a nivel de dinero también, salud. Todos estos temas al final son los que te mueven. Y de hecho es cuanto más viscerales sean, más nos mueven. Así, por eso es tan importante realmente entender el significado para qué somos productivos. Porque si no, el tema de las listas no funciona por sí solo. Yo veo mucha gente al final haciendo listas, haciendo un montón de PowerPoints, un montón de Excels ahí organizándolo todo y resulta que después realmente no sabe muy bien para qué lo están haciendo, ¿no? Es que sí, creo que lo tengo todo bajo control, pero ¿qué tienes bajo control? Porque la productividad es un elenco de cosas, es una especie de comunión entre diferentes cosas. La productividad ya no solo es hacer cosas de trabajo, también es cuidarse a nivel personal, entender que el bienestar forma parte de la productividad, también tiene que ver con las relaciones personales, ya sea familia, amigos o todo tipo de personas, de acuerdo, que te suelas reunir. Eso también es productividad, porque al final la productividad es equilibrio, ¿de acuerdo? Es equilibrio entre las diferentes áreas. Pero recuerda, y esto lo hemos dicho en muchos vídeos, el equilibrio perfecto no existe, porque no podemos dividir el día como si fuera un pastel, ¿de acuerdo? Que lo tuvieras prácticamente todo igual, el mismo porcentaje. Al final siempre tocará decidir y siempre tocará
renunciar. De hecho, renunciar sería una de las personas más productivas del mundo. Quien renuncia bien realmente sabe muy bien a qué está jugando en esta vida. Así que, punto importante, la gestión de las expectativas. Más cosas. La productividad, de acuerdo, y las personas organizadas siempre lo hacen de dentro hacia afuera, como la vida misma, como prácticamente todos los procesos vitales que ya conocemos. Y lo digo sobre todo porque de dentro hacia afuera hay muchísimas cosas que nosotros podemos hacer de forma productiva. Dicho esto, de acuerdo, si te permites, de acuerdo, dentro de hacia afuera, la primera cosa es que esto de la productividad es una práctica individual. Lo digo porque a veces veo personas que se sienten productivas, que intentan un poco empujar al resto a que sean productivas. Yo esto le llamo, de acuerdo, el ego productivo, y es que, oye, ¿no ves lo bien que lo estoy haciendo? ¿No ves esta herramienta que estoy utilizando, que es lo mejor que hay en el mercado? Hombre, pues utilízalo tú también, que no lo ves, que esto es la mejor forma de organizarse. Evidentemente, este tipo de mensajes al final son desalentadores para la otra persona, la que está detrás, porque cuando alguien no está interesado en una temática y alguien de en medio impone o le pseudo impone algún tipo de metodología o herramienta sin entender por qué, al final la gente ya sabes que saca sus garras, ¿de acuerdo? Al final dice esto no es tan importante, saca ahí un poco la zarpa y directamente te está diciendo que no le interesa en absoluto, porque no le has convencido desde el punto de vista emocional. Así que primero céntrate en que cuando una persona se organiza tiene que pensar en la práctica individual, cómo lo estás haciendo ahora mismo, qué significado tiene para ti. Creo que esta es la pregunta que deberías hacerte siempre, más allá de cómo lo haga el resto de personas y sobre todo, y esto lo he visto muchas veces, no te hagas más productivo porque ves que tu entorno no lo es. Es que mi entorno no es productivo y como no lo es, pues básicamente lo que voy a hacer es mejorarles para que se enteren. Si lo haces para esto, fíjate que el día que lo consigas, al final te vas a quedar sin argumentos y toda esa rabia seguirá existiendo ahí. Así que es muy importante esa gestión emocional a nivel de productividad. Lo otro también importante, qué importante es este punto para las personas más organizadas y es, oye, ¿cuál es tu estilo de organización? No todo el mundo necesita lo mismo, lo digo porque hay gente que intenta hacer cosas que son para unas personas muy concretas. Si, por ejemplo, tú quieres hacer una metodología estilo Getting Things Done o, por ejemplo, algo muy concreto, Project Management ahí de lo más completo, lo más exacto y preciso posible, todo eso está muy bien, pero a veces no lo necesitas. A lo mejor tu sistema de productividad puede ser mucho más sencillo. Te lo digo porque a veces nos complicamos la vida, no hace falta seguramente este estilo de organización. Así que este punto de acuerdo es especialmente importante cuando empiezas, oye, de verdad, tu estilo de organización, eres una persona que viene del caotis, ¿no? Del caoticismo total, del caos más absoluto, la pregunta sería, oye, ¿no puedo empezar con algo más sencillo, a lo mejor más visual, que me ayude un poco a mejorar lo que vengo haciendo a un poco mejor, como podría ser mi yo del futuro? En cambio, las personas que son más meticulosas, que quieren saberlo todo, por supuesto, en ese momento sí que te recomiendo, de acuerdo, que ese estilo de organización sea lo más concreto posible, porque sí que querrás, de acuerdo, esos detalles minuciosos, meticulosos para saberlo todo, y eso al final te va a garantizar que es contigo, es decir, al final es una persona como tú que justamente está buscando eso. Una persona súper organizada, de verdad, que lo disfruta haciéndolo muy bien y que al final hay gente que le encanta hacer listas para todo y está bien que sea así. Yo creo que al final tiene que haber los dos extremos. Lo más importante, como decíamos antes, es la propia metodología. Y otro último tema, de acuerdo, que decíamos que está muy ligado al primero es evita la imposición. Cuando alguien empieza en el mundo de la productividad, y esto pasa en prácticamente todos los mundos, al final lo que hace un poco es empujar al resto que haga lo mismo que están haciendo. Es que esta herramienta que encontré, ¡buah! Tienes que utilizarla. Esta del Evernote, de acuerdo, del elefante, me encanta, tienes que descargarla ya. De hecho, ya lo tienes, que no lo ves, que no lo estás usando. Fíjate que todo este tipo de mensajes no ayudan a la persona que está detrás. Al final, cuando alguien quiere enseñar algo a otra persona, tiene que ponerte un poco el formato profesor, pero profesor sobre todo receptivo, entender cuál es la motivación de la persona que hay detrás y qué cosas realmente podríamos hacer mejor. Una vez conectes con eso, después la herramienta viene sola, da igual que sea el Trello, de acuerdo, que sea la Asana, que sea el Airtable, que sea el ClickUp, realmente todas las herramientas, de acuerdo, de verdad, al final tienen el mismo propósito y funcionan igual de bien si lo que quieres ser es más productivo. Si quieres ser realmente un friki de la tecnología, entonces puedes probarlo todos, por supuesto, pero eso sería otro tema. Oye, pues hemos visto dos hábitos de momento, ¿de acuerdo? El primero tiene que ver con la gestión de expectativas y este segundo tiene que ver siempre, la productividad tiene que venir desde dentro, ¿de acuerdo? Y después poco a poco irla hacia afuera si quieres ya pues compartirlo con otras personas. ¿Cómo ve todo esto? ¿De acuerdo? ¿Te parece sentido? ¿Todo esto tiene un sentido para ti? ¿Tiene sentido que hablemos de gestión de expectativas, de persona organizada, de dentro hacia afuera? Ahora veremos los siguientes, por supuesto, pero gracias, ¿de acuerdo? Por estar aquí. Qué bueno, Alex, verte por aquí, ¿de acuerdo? Hay que interrumpirse menos, seguramente, ¿de acuerdo? A la gente nos encanta interrumpirnos. Es verdad que al final interrumpirse siempre está bien, tiene ese toque humano que siempre merece la pena de vez en cuando, pero cuando es excesivo, estoy totalmente de acuerdo que es una
auténtica locura. Así que, oye, de verdad, ¿cuáles son los hábitos que crees que debería tener una persona organizada? Coméntamelo en comentarios, dímelo, sí, ponle ahí en el chat directamente. ¿Qué crees que deberían tener los rasgos comunes que tienen las personas organizadas? Según tu opinión, por supuesto, faltaría más. Vamos allá con el tercer hábito, ¿de acuerdo? El tercer hábito tiene que ver en crear un sistema organizado, ¿de acuerdo? Un sistema centralizado. Y esa parte de centralizado especialmente me gusta mucho porque fíjate que a medida que vamos avanzando en nuestros trabajos y en nuestros sistemas, el gran problema, ¿de acuerdo?, es que vamos teniendo múltiples sistemas por todas partes. Al final tenemos nuestra hoja de papel, tenemos nuestro Post-it, tenemos nuestro Outlook, tenemos nuestro Trello, tenemos nuestro Planner, tenemos nuestro Slack, tenemos nuestro Google Sites. Me cansé, hay demasiadas cosas seguramente, ¿no? Entonces, creo que es muy importante esto, del sistema centralizado, porque al final cuando todo está centralizado es mucho más fácil acceder. Fíjate que hoy en día tenemos herramientas aglutinadoras. Por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en Microsoft Teams, en el caso de Office, o también tenemos, por ejemplo, el caso de tanto Slack como, por ejemplo, nos permite ahora Google Currents, que la verdad es que está muy bien y lo estoy investigando muchísimo y te permite grandísimas cosas. Y el hecho de tenerlo todo centralizado, tanto los proyectos, las tareas, las actas de reuniones y todo lo que necesitamos, creo que realmente es muy importante por este punto. Así que ya lo sabes, ¿de acuerdo? El sistema centralizado, en medida de lo posible, tenlo siempre. Te recomiendo mi vídeo de YouTube donde puedes ver cómo hacerlo, por ejemplo, en herramientas como Teams, aunque próximamente lo haré también en herramientas como Google Currents, que la verdad es que está súper bien y te permite también tener un sistema más o menos centralizado. Hablaremos de ello también. Así que, oye, me encanta saber también un poquito más sobre ti. Perfecto. Hola, Isabel, ¿cómo estás? Qué bueno. Cada persona tiene su particular manera de organizarse. Totalmente de acuerdo, sí, y todas son válidas, perfectamente válidas. El tema es, como siempre, si estás satisfecho o no, si crees que realmente tu sistema te está llevando o no por el camino que tú quieres, totalmente de acuerdo. Pero siempre hay una forma, de acuerdo, de hacerlo para todos. Así que centralizados siempre para que todo el mundo tenga acceso a esa información y sea mucho más fácil acceder a ella. Algunos truquitos rápidos, de acuerdo, que quería darte sobre este hábito es, en primer lugar, crea tu espacio virtual. Igual que tienes tu escritorio, de acuerdo, y tienes ahí más o menos tus 4 cosas que siempre utilizas, tus 4 programas o lo que tú quieras, es importante que utilices una herramienta, como decíamos antes, que puede ser Google Sites, puede ser en Microsoft Teams, puede ser en Slack, puede ser lo que tú quieras, pero es importante, de acuerdo, que tengas tu espacio virtual con las herramientas que más utilizas, que las tengas siempre ahí. Creo que de esta manera puede ser muy interesante que tu espacio virtual siempre tengas las herramientas y a golpe de clic puedas acceder a ellas. Y fíjate que este espacio virtual puede ser tanto para ti como para el resto del equipo, porque para ti al final te puede ayudar a tener las cosas más básicas, que si tu lista de tareas, que si tu calendario, que si, por ejemplo, tu blog de notas para tener las cosas anotadas. Y cuando hablamos de equipo, entonces en este caso podemos tener, por ejemplo, la gestión de proyectos compartidos, las tareas compartidas en un departamento concreto, los documentos que compartimos, etcétera, etcétera. Entonces, siempre que puedas, intenta buscar una sola herramienta para tenerlo todo junto y que no esté desperdigado en diferentes herramientas. Un punto súper importante también. Así que el primer tip que te quería dar, de acuerdo, es crea tu espacio virtual centralizado. Uno para ti, si quieres, y uno, de acuerdo, para tu equipo en el caso de que colabores con otras personas. Si no colaboras con otras personas, entonces sería distinto. Después, lo otro, de acuerdo, es que siempre trabaja, o al menos procura trabajar, y esto es un sistema también centralizado porque te permite que no te vayas demasiado del tiempo, es trabajar siempre con tareas a corto plazo. Y yo soy muy partidario, de acuerdo, de que deberíamos trabajar a tareas a 15 días vista, porque más allá de 15 días hoy en día no tenemos prácticamente certeza de nada. Y es verdad que incluso más allá de una semana tampoco. Te diría que hoy mismo pueden cambiar muchísimas cosas. Así que trabaja en tareas a corto plazo, de verdad, porque creo que es una de las partes más importantes. Yo, por ejemplo, a mis clientes les recomiendo siempre que trabajen en listas de 15 días máximo, porque así de esta manera tienen una visión más o menos global de lo que tienen que hacer próximamente, pero tampoco tienen cosas de más allá de un mes o de más allá de 2 meses, porque fíjate que yo no sé muy bien lo que voy a hacer dentro de 2 meses. Seguramente muchos de los proyectos que ahora mismo tengo para dentro de 2 meses pues puede cambiar por completo. Al final pueden cambiar overnight, como dicen los ingleses, ¿de acuerdo? Un poco de golpe del día, que básicamente te cambia directamente. Entonces, creo que es interesante tener este punto. Tareas siempre a corto plazo. Perfecto. Elizabeth nos dice que centralizado y universal para el equipo. Perfecto. Sí, totalmente de acuerdo. Hola, Edwin, ¿qué tal? Qué ilusión verte por aquí. Muy bueno. Estupendo. Gracias por compartir esto, los hábitos. Yo contentísimo, ya lo sabes. Al final comparto lo que más me gusta. Entonces me encanta hablar de este tema. Es un tema casi infinito para mí. Hay tantos temas que se pueden tratar sobre el tema de la organización. Pues así que encantadísimo. Gracias, Evi, de verdad, por estar aquí. Otro tema, de acuerdo, es que siempre que puedas pon los enlaces a los materiales que utilizas más, los materiales de referencia. Es decir, dentro de tus herramientas, añade también los enlaces
los links, ¿de acuerdo? Para ponerlos directamente ahí. Te ayuda muchísimo si estás trabajando en Teams o si estás trabajando en Google Sites, por ejemplo, tener los links del material más común, ¿de acuerdo? Más utilizado, porque de esta manera solo a un golpe de clic puedes tener acceso a toda la información sin tener que buscarlo. Esto nos facilita muchísimo la vida, porque a veces si está ahí en Google Drive tenemos que ir a buscarlo, si está en OneDrive tenemos que buscarlo, en el servidor interno de la empresa tenemos que ir a buscarlo. Entonces, el hecho de tenerlo unido junto a tu propia planificación, la verdad es que facilita muchísimo el tema. Entonces, es una recomendación que me encantaría darte también para que veas un poco qué importante es todo esto, es decir, enlaces a tu material. Si no están ahí, al final invertimos cada día unos valiosos minutos que si vas sumando cada día, esto al final puede hacer horas al cabo del año, ¿eh? Y horas, esto no es broma, ¿de acuerdo? Horas al año, ¿de acuerdo? Es muchísimo tiempo, sobre todo para las personas ocupadas que tenemos millones de cosas que hacer. 1 hora al día, ¿de acuerdo? O 1 hora a la semana es una auténtica barbaridad de tiempo, así que ya lo sabes, añade, ¿de acuerdo?, enlaces a tu material y en medida de lo posible ponlo dentro de la misma herramienta. Esto la verdad es que nos ayuda muchísimo. Ya hemos visto 3 hábitos, ¿de acuerdo? Hemos hablado de gestión de expectativas, hemos hablado de desde dentro hacia afuera, el segundo hábito. Y este tercer hábito, ¿de acuerdo?, tiene que ver con sistema centralizado. Vamos a por el cuarto. Vamos a por el cuarto hábito, ¿de acuerdo? ¿Cuál te está gustando más hasta ahora de los que hemos visto? Los 3 primeros, coméntamelo en comentarios, ¿de acuerdo? Aquí en el chat del live, ya estés en LinkedIn, ya estés en Facebook. Coméntame, ¿de acuerdo?, cuál de los hábitos te gustó más. Yo, como siempre, de acuerdo, saber cuál te gustó, porque a partir de aquí seguramente que vamos a crear otro live nuevo, ¿de acuerdo?, hablando de ese tema con todavía muchos más detalles, porque el mundo de la productividad, aunque no lo parezca, es mágico. Realmente te metes en el agujero negro de la productividad y de ahí no escapas nunca, porque esto es un agujero, ¿de acuerdo? Es un gusano de estos que nunca se termina, que es súper largo y tiene muchísimas patas. Así que vamos a por el cuarto hábito que quiero compartir contigo y que tiene que ver con la tolerancia a la frustración. Esto es uno de los hábitos, ¿de acuerdo?, que las personas más organizadas del mundo siempre tienen en cuenta. Y fíjate que aquí estamos mezclando casos de tolerancia a la frustración, estamos mezclando cosas de desarrollo personal, de organización, de sistema, porque una persona organizada no solo tiene que ver en que tenga las herramientas perfectas, en que tenga las listas súper bien colocadas, que haga sus tareas, también tiene que ver con esos rasgos más personales y psicológicos que al final es lo que marca la diferencia. Yo aquí también me vais a perdonar porque yo realmente, como vengo del mundo de la psicología, lo puedo evitar. Es decir, yo en mi caso, de acuerdo, cuando hablo de productividad, nosotros referimos siempre a la neuroproductividad y lo que hacemos es mezclar neurociencia, psicología, juntamente con organización personal y nosotros tenemos nuestro propio método justamente que lo hemos fusionado todo. Así que la psicología y la productividad para mí son partes de la misma moneda, son 2 caras de la misma moneda, porque sin psicología no hay productividad. La productividad tiene mucho que ver en el estado de ánimo, estado emocional, estado de cómo nos sentimos, creencias, actitudes. Sin el resto, de verdad, al final, todo son técnicas y herramientas que están bien, pero si no conectan con nosotros, ahí no hay nada que decir. Así que, cuarto hábito, tolerancia a la frustración. Y ahora veremos, de acuerdo, algunos tips que creo que pueden ser muy interesantes. Así que, fabuloso, ¿de acuerdo? Gracias, Ewen, por tu comentario. Estupendo. La pregunta que estaba haciendo antes a las personas que estás aquí, tanto en LinkedIn como Facebook. Oye, ¿cuál de los hábitos que hemos visto hasta ahora te está gustando más? ¿Cuál crees que podrías aplicar más? ¿O cuál crees que ya estás aplicando más y realmente es el que más te gusta? Así que, oye, todo oídos también para aprender de ti, sobre todo para que me digas también, importante, cuál de los temas te gustaría tratar más a posteriori, con próximos vídeos, con próximos live, ¿de acuerdo? Muy bien. Venga, vamos a ver algunos truquitos, ¿de acuerdo?, de tolerancia a la frustración. El tema de... Y este me gusta mucho decirlo porque es verdad que a mí me encanta ser una persona productiva y cumplir mis metas, pero yo te voy a decir, de acuerdo, que en general nunca vas a cumplir tus metas. Es decir, nuevamente lo que nos marcamos al final es una cosa imaginativa, un poco quimérica y está bien. Yo creo que al final te da ese dosis de motivación, de ilusión, que al final nos despierta ese interés en hacer las cosas. Pero muchas veces aquello que te marcas al final no tiene por qué ser una meta. Muchas de las metas que nos proponemos, como conseguir, por ejemplo, 10 clientes en un mes o, por ejemplo, facturar 10 millones de euros, bueno, está bien, evidentemente a veces lo podemos llegar a cumplir, pero el tema es que muchas de esas metas no se van a cumplir. Lo más importante, de acuerdo, es que al final una persona organizada es la que disfruta del proceso y disfruta del error, disfruta realmente de que hay cosas que no funcionan. Si no tenemos este punto, al final el resto no funciona en absoluto. Por lo tanto, qué importante es esto, entender que la meta no siempre se tiene que cumplir y lo más importante, de acuerdo, es qué es lo que estás haciendo ahora mismo. Así que no cumplirás tus metas. Y esto que te estoy diciendo al final es verdad que va un poco en contra de los alegatos principales que escucharás en hay que conseguir todas tus metas son lo más importante. Sí, pero al final las metas son siempre un poco como espejo. Es un espejo motivador que nos va bien, una especie como de espejismo que al final nos ayuda, pero no siempre se tiene que conseguir. Porque al final, si no, siempre estamos pensando que si no lo consigo es que soy una mala persona, me voy a automutilar, autoflagelar, es decir, al final no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, sí creo que hay que ser consecuente con eso y creo que al final hay que respetarse más a uno mismo y como dice muy bien María, al final hay que aceptar lo que es,
Totalmente de acuerdo. Al final hay cosas que no se van a conseguir y no pasa nada. Yo creo que si has aprendido del proceso, al final puede ser que consigas esas metas y que incluso las superes, porque una vez has roto el techo de cristal, todo es mucho más sencillo seguramente, ¿no? Así que estupendo. María también Manzanares nos dice tolerancia a la frustración o traducido en positivo. Sí, al final la tolerancia a frustración para mí es uno de los mejores rasgos psicológicos que una persona puede desarrollar. Y de hecho, esto es una de las cosas que todo emprendedor o toda persona que está en una empresa tiene que desarrollar, porque en esta vida, de acuerdo, lo más probable es que no se cumpla lo que tenemos en la mente. Esto es lo más habitual. De hecho, con todo aquello que hemos pensado, muchas veces no se ha cumplido. Y creo que está bien. Y esto pasa mucho en el mundo de la productividad. Y de hecho, el mundo de la productividad es una especie de cuna de deseos. Y es que cuando tú anotas cosas en una lista, no tienes ahí tus cosas anotadas en una lista, sabes que la mayoría de cosas no se van a cumplir. Y de hecho, el hecho de ser consecuente con esto creo que realmente nos da y nos empodera. Así que creo que es muy importante este punto. Otro hábito de acuerdo que quería comentar contigo es el reset también es una opción. Te lo digo porque a veces cuando estás saturado, que no puedes más, creo que es importante, de acuerdo, borrar todo lo que tienes ahora mismo pendiente, los proyectos y empezar desde cero, apartarlo, dejarlo por un momento, de acuerdo, que no esté en tu lista y que no ocupe espacio visual. De hecho, a muchos clientes, de acuerdo, uno de los ejercicios que yo les planteo es que dentro de su calendario hagan ver una especie de simulación de una semana, de acuerdo, en la cual no tuvieran nada. Imagínate una semana, de acuerdo, que no tuvieras nada. ¿Qué es lo que harías? Y hay personas que no saben muy bien qué decir porque están tan amargadas, de acuerdo, tan arrastrando tareas de una semana para otra que al final no saben muy bien qué hacer con su tiempo porque están acostumbradas a que les digan siempre qué es lo que tienes que hacer. Así que creo que es importante que a veces nos permitamos hacer un reset a nivel de tareas, que eliminemos todo aquello que tenemos que hacer en una semana, que aquellas cosas que llevamos arrastrando 2 o 3 semanas, que a lo mejor no hace falta hacerlas, las puedes anotar en un papel secundario, las puedes poner en un Excel, donde tú quieras, pero que no las tengas visualmente, porque al final, cuando ves esas tareas, inconscientemente te están llamando la atención y te están diciendo, oye, Miquel, esto hay que hacerlo, ¿cuándo lo hacemos? ¿Lo hacemos mañana? Entonces, claro, todos estos mensajes subliminales hacen que nosotros no estemos pendientes de lo que tenemos que hacer, sino de las cosas que llevamos acumuladas y de las tareas pendientes que tenemos por hacer. Y un último punto es, oye, las conductas improductivas del resto de personas están muy bien, pero no hay que centrarse tanto en esto. Tienes que centrarte más en lo que puedes hacer tú para ayudar al resto. Lo digo porque, en general, en el mundo de empresa, estamos muy obsesionados, muy obcecados en lo que hacen las otras personas. Es que si me lo hicieran bien, es que si los clientes escribieran bien los mensajes, hay que hacer más pedagogía sobre esto. Si al final ven que el ejemplo que tú le das es simplemente una respuesta, al final haciendo lo mismo, pues la gente obviamente nunca va a cambiar. Si no tiene motivos para cambiar, no lo vas a hacer nunca. Así que es muy importante, de acuerdo, que las conductas improductivas entiendas que forman parte de la naturaleza humana, igual que nosotros nos equivocamos cuando hacemos una cosa que no está prevista. Así que creo que es importante este punto, porque si no lo hacemos de esta manera, ¿de acuerdo? Al final lo que sucede muchas veces es que nos enfadamos siempre, nos enojamos con otras personas. Oye, es que esto es lo más importante, oye, es que al final no me vale que no seas puntual, no me gusta que no cumplas con tus fechas límite. Hay que buscar la manera, de acuerdo, de que esa persona tenga ganas de hacerlo bien, porque al final la rabia y la frustración pueden estar bien para desahogarse un día, pero a nivel de mantener relaciones duraderas y sólidas, sostenibles en el tiempo, eso realmente no funciona. Y vamos a por el último hábito, ¿de acuerdo? El último hábito para mí, ya lo sabes, yo soy un fan de eliminar cosas siempre las que puedas, elimina más que acumula, ¿sí? Elimina más que acumula. De hecho, la idea sería que cuando entren cosas a tu sistema, tareas, proyectos, lo que tú quieras, la idea es que salgan cosas también. Cuando metas una tarea en tu sistema, es decir, en tu lista de tareas, la idea es que saques a otra también. Lo digo porque si vamos midiendo cosas y no vamos sacando nada, al final lo que vamos a hacer es arrastrar semana tras semana un montón de cosas. Así que estas son mis 3 recomendaciones dentro de eliminación. La primera, de acuerdo, es, oye, todo lo que entra sale, ¿de acuerdo? Es decir, si entra una tarea que tienes que hacer hoy, intenta que otra salga o como mínimo que otra la tengas hecha. Lo digo porque en general ya sabes que tendemos a acumular, nos encanta acumular porque queremos aferrarnos a las tareas. Parece ser que así nos sentimos más personas cuando realmente no tienen nada que ver. Así que este también sería un punto importante. Lo otro punto que te quería comentar es, oye, especifica un día a la semana para eliminar tareas a menudo. Es decir, no lo hagas de vez en cuando, no, hazlo de forma sistemática. Cada semana reserva un espacio y mira todas aquellas tareas que veas que ya no tienen sentido, cógelas, tómalas y simplemente elimínalas, ¿de acuerdo? Creo que es importante hacerlo porque si no nos dedicamos un espacio para hacerlo, la tendencia siempre es acumular. Y los efectos tóxicos y negativos, sobre todo a nivel psicológico, de tener tantas cosas por hacer semana tras semana son brutales porque nos genera una especie de neblina mental que hace que no sabes muy bien qué es lo que tienes que hacer y nos cuesta mucho más priorizar. Así que ya lo sabes, ponte una tarea repetitiva cada semana, ya sea en tu calendario, en tu Trello, en tu lista de tareas, donde tú quieras, que te diga y te obligue un poco a que aquellas tareas que llevan ahí
ahí 2 o 3 semanas, ponles un límite. Yo creo que 2 semanas es suficiente. Cuando llevas algo 2 semanas y no lo has hecho, la verdad es que sabes que tienes que hacer algo al respecto. Seguramente tendrás que pasarlo, porque una cosa que hace 2 semanas que no la estás haciendo es que seguramente no la vas a hacer o la tendrás que posponer para más adelante. Y renegocia fechas, que al final es una cosa súper interesante que creo que podemos hacer todos. Y por último, de acuerdo, añade tareas de sistema, porque si no añades cosas de sistema para recuperar este tipo de cosas, como decíamos antes, para eliminar, para hacer que las listas no se hagan demasiado grandes, ¿de acuerdo? Para eliminar proyectos, para posponerlos. Si no añadimos tareas de sistema para un poco reorganizar lo que estamos haciendo, tendremos grandes dificultades. Oye, elimina más que acumula. Para mí esto es uno de los mejores trucos que te recomiendo de verdad y totalmente recomendado para que seas una persona súper productiva. Pues muy bien, estos serían los 5 hábitos que quería mostrarte. Fíjate que hemos hablado de expectativas, hemos hablado de todo lo que queda dentro, es lo más importante, y después va hacia afuera. La productividad siempre empieza desde dentro y después va hacia afuera. El tercero, de acuerdo, hablamos de centralizar el sistema. El cuarto, sí, como veíamos antes, tiene que ver con todo relacionado, qué pasaría de acuerdo con la tolerancia a la frustración si nos dicen que no las personas, que no se cumplen las metas. Y el quinto, de acuerdo, es elimina más que acumula. Eliminar al final es una de las herramientas mejores que puedes hacer. ¿Cuáles de todos, de acuerdo, te gustaría? ¿De acuerdo? ¿Cuáles de todos te gustaría más implementar? ¿Cuál es aquel que ya tienes muy implementado? ¿Cuál te gusta más? Pues encantado de escucharte también aquí en el chat, en comentarios, que dejes un poco cuál te gusta más. Así que perfecto, ¿no? Perfecto. Si ves que no lo puedes hacer, delega. Exacto, muy bien. Sí, totalmente de acuerdo, siempre que tengas la opción, por supuesto. Además, siempre tienes la opción, ¿verdad, Elizabeth? Yo creo que sí, al final es un tema también de proponerse, ¿no? Perfecto. Entonces, dicho esto, quería acabar con 3 reflexiones a nivel de las personas más organizadas del mundo, porque yo creo que al final es una de las cosas más importantes. La primera, de acuerdo, es que todo lo que tienes que hacer en el fondo son psicotrampas. Fíjate que todo lo que nos ponemos de forma mental son psicotrampas. Al final, nadie tiene que hacer nada. Las listas al final son cosas todas ficticias que hay que hacer, sí o sí, pero al final, fíjate que lo más importante es importantísimo, de acuerdo, esas psicotrampas, ¿de acuerdo? Al final, nadie tiene que conseguir sus objetivos. No está escrito en algún sitio que tienes que conseguir todos los objetivos que te marcaste. Simplemente son pequeñas boyas en el mar, ¿de acuerdo? Que te pueden ayudar a tener ahí, digamos, esa información para que te acerquen, esas metas, pero por supuesto no son obligaciones. Lo digo sobre todo porque hay gente, ¿de acuerdo?, que se obceca y se obsesiona en conseguir sus metas, y creo que al final es una psicotrampa total. Es una trampa psicológica que hemos caído presos. Y fíjate que cuando te conviertes esclavo de tus propios objetivos, entonces ya no son objetivos realmente. Lo que has creado ahí es una especie como de crápula, ¿de acuerdo? Una persona que te está, ¿no?, digamos, moviendo la marioneta como si fueras ahí los hilos de una marioneta, te está destinando a lo que tú quieres ser y te estás convirtiendo en una persona totalmente presa, ¿de acuerdo?, y esclava de sus propios objetivos. Otra cosa, ¿de acuerdo?, y es que al final las personas más organizadas, fíjate que tiene mucho que ver en el ámbito familiar, y es que es difícil, ¿de acuerdo?, ser productivo a nivel laboral y después a nivel familiar. Entonces, fíjate que la idea es compaginarlo todo. Pero también es verdad que aquí entran mucho las creencias de nuestros padres, ¿no? Nuestros papás y mamás al final nos decían cómo debíamos ser organizados. Hay papás que pasaban más del tema, otros realmente estaban mucho más involucrados. Así que los hábitos de organización tienen mucho más que ver con ese esquema familiar, ¿de acuerdo? Esa forma más sistémica, porque creo que al final todo influye y, por supuesto, la familia es súper importante a la hora de cómo nos organizamos. Y un último punto, por supuesto, la productividad siempre nos da herramientas para el desarrollo personal, ¿sí? Repito, nos da herramientas para el desarrollo personal. Y es que al final la productividad es desarrollo personal, ¿sí? Fíjate que al final la productividad nos permite marcar límites, saber un poco qué es lo que tenemos que hacer, saber también un poco dónde queremos realmente invertir nuestro tiempo, a qué dedicamos nuestras actividades principales. Así que una persona organizada realmente invierte muchísimo tiempo en desarrollo personal. Sin desarrollo personal, oye, no hay nada de productividad. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció todo esto? ¿Cómo lo ves? Sí, estos 5 hábitos que quería compartir contigo, ¿de acuerdo? Para que lo tuvieras también y sobre todo un poco para que vieras cómo funciona todo esto. Aquí Miquel Nadal al aparato, ¿de acuerdo? Gracias por compartir este espacio conmigo, por todas las preguntas, a todas las personas, ¿de acuerdo?, que habéis dejado este mensaje. Que sepáis, ¿de acuerdo?, importante esto, que esto lo tendréis también en YouTube, ¿sí? ¿De acuerdo? Lo tendréis en YouTube. Este mensaje lo voy a colgar aquí para que te unas al canal, ¿sí? Claro que sí, que ya somos más de 1000, estoy súper contento con esto. Lo voy a poner aquí también en Facebook y en LinkedIn, ¿de acuerdo? Así que perfecto. Muy bien. Entonces, fíjate que ahora mismo te puedes unir al canal de YouTube, ¿de acuerdo? Más que nada para cada vez podamos llegar a más personas, que podamos realmente hacer más valor a más personas, así que muy contento de estar aquí. Yo por mi parte, contento, proponme temas, escríbeme en privado también. Oye, ¿qué te pareció todo esto? Ya me escribes ahora aquí en el chat qué te pareció, con qué te quedas, qué te gustaría realmente implementar y de qué temas te gustaría hablar. Encantado de aprender contigo, ¿de acuerdo? Yo muy contento de compartir lo que más me gusta. Te mando un fuertísimo abrazo y oye, proponme cositas, ¿de acuerdo?, a nivel privado, a nivel personal o a nivel del chat, y así me encantará, ¿de acuerdo?, poder hacer nuevos lives contigo. Gracias, de verdad, cuídate muchísimo. Por mi parte me despido y que tengas un súper buen día. Así que hasta la próxima. Chao.